con nosotros hoy y a los que están al otro lado para escuchar hoy hablar de un tema muy interesante como es la microbiota intestinal. Hoy tenemos una gran experta, la doctora Malena García Redondo, una gran compañera, una gran experta a nivel español e internacional en el estudio de microbiota. Ella es gastroenteróloga, especialista en gastroenterología y una gran experta, como decíamos, en todo lo que es la patología de la disbiosis, patología de las bacterias en nuestro intestino. Cada vez ha sido más importante el conocimiento que existe sobre la relación entre nuestro intestino y el resto y un grupo de enfermedades. Hablamos del eje intestino-cerebral, el ejemplo es el COVID persistente, en el que existe una alteración entre los ejes, entre relaciones entre nuestro intestino, nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestro pulmón. Por ello, la primera pregunta que quisiera hacer hoy a la doctora sería preguntarle por la importancia de la disbiosis. Si existe alguna evidencia de que las bacterias del intestino no tengan alguna relación en la infección de SARS-CoV-2, ya bien sea en la gravedad de la infección aguda o bien en la persistencia de los síntomas, lo que llamamos COVID persistente, ¿no? Doctora, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, doctor Mera. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí compartiendo este ratito. Pues como bien dices, existe, por supuesto, mucha evidencia, efectivamente, en cuanto a lo que es la salud intestinal. Yo hablaría un poquito más genérico, la salud intestinal y las infecciones. Nos vamos primero a lo genérico y las infecciones virales. Efectivamente, el COVID-19 como un virus más, pues ahora os contaré un poquito, pero en principio yo antes de empezar esta charla, como le cuento yo a mis pacientes, hay una imagen para poder entender bien la importancia del tubo digestivo en el resto, ¿no? Como un órgano central y como además un elemento clave en mantener la salud intestinal para mantener el resto de nuestra salud. Les comento a los pacientes, les hago una especie de un dibujito gráfico que yo creo que a veces, que es más fácil poder empezar así. Y hablamos al final, el tubo digestivo, que es un tubo que va desde la boca hasta el ano, es la mayor superficie de contacto que tenemos con el exterior. Es mucho más permeable que la piel. La piel es una superficie pues mucho más extensa, sin embargo, el tubo digestivo es mucho más permeable. Y por tanto, es un punto clave de mantener esa salud para protegernos pues de todos los factores externos bien infecciosos, de todo tipo. Y yo siempre les hablo a los pacientes de en el tubo digestivo nos vamos a imaginar dos niveles claves. El primer nivel sería la luz, la propia luz intestinal, donde van los alimentos, y luego tenemos una capa de moco importantísimo que alberga millones y millones de bichitos que son los protagonistas hoy en esta charla, que es nuestra microbiota, con implicaciones muy importantes, y posteriormente tenemos un epitelio celular que depende del tramo, pues las células cambia, que es lo que es que quiero que entiendan el concepto de lo que es la permeabilidad intestinal, con esas uniones. Entonces, en ese nivel 1 tenemos luz, microbiota con el moco y la permeabilidad intestinal, uniones celulares. Y es muy importante esa integridad como primera barrera. Pero luego hablo del nivel 2 y aquí ahora ya un poquito enlazamos ya, si queréis, ya esta charla. El nivel 2, en el tubo digestivo, ¿qué es lo que hay? En número, lo que más hay son neuronas conectadas entre sí, conectadas pues con nuestro sistema nervioso central a través del vago que regula todo, de ahí el eje intestino-cerebro. Y el segundo tipo de células más abundantes son el tejido linfoide asociado a mucosas, es decir, las células del sistema inmune. De tal forma que ya sabemos que a día de hoy que microbiota, neurona y célula del sistema inmune continuamente se dan información, conectan entre sí, entre ellas producen metabolitos, neurotransmisores que permiten regular todo lo que entra con el resto al final de nuestro organismo. De ahí, entendiendo este esquema con esta imagen de nivel 1, nivel 2, la importancia de comprender cómo la evidencia científica nos ha ido viendo que una puerta de entrada muy importante para el COVID con repercusión posterior ha sido
esa pérdida de la salud intestinal a través de la microbiota, esa pérdida del equilibrio, ¿no? Esa alteración en esa permeabilidad. Nuestra pared intestinal tiene que ser, hay unas uniones estrechas, debe de ser impermeable a ciertas moléculas, ciertas toxinas, ciertos virus, y cuando esa permeabilidad se pierde, queda pues un intestino pues susceptible a que entre un poquito de todo y se generen los fenómenos inflamatorios y ya esa desregularización del sistema inmune, que al final pues lo que se ha visto es esa participación, ¿no?, en por qué unos pacientes tienen una mayor afectación o no, pues en función de la respuesta inmune. Y a colisión con lo que me comentabas, pues efectivamente también hay evidencia científica que parece ser que esa persistencia de síntomas en determinados pacientes es porque esa salud intestinal, esa disbiosis, esa alteración de la permeabilidad, pues no se ha recuperado. Siento haberme enrollado, pero creo que era como muy interesante partir de esta imagen para que todos los oyentes y pacientes pues entiendan un poquito esta conexión, ¿no?, del eje intestino-cerebro, intestino-pulmonar, pero al final de esa participación de la microbiota, de la permeabilidad intestinal en la regulación de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema defensivo, del que nos defiende, ¿no? No, la verdad que es súper interesante, doctora. Es lo que usted ha dicho. Habla de salud intestinal. Es un concepto que yo creo muy disruptivo. Habla de bacterias, habla de permeabilidad intestinal, de salud intestinal, ¿no? Habla de esa importancia como eje intestino-cerebral, de esa parte neuronal del intestino, de esa parte inmunomoduladora que tiene el intestino, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, aquí en Blue, ¿de qué manera? ¿Qué pruebas tenemos a nuestro alcance? ¿Qué podemos ofrecer a nuestros pacientes para estudiar justamente esa permeabilidad intestinal, esa salud intestinal de nuestros pacientes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como tú bien sabes y como tú haces, yo creo que lo primero de todo, la buena práctica es dedicarle tiempo al paciente y hacer una súper anamnesis, escuchar al paciente, porque ahí está la clave, ¿no? Pues hoy en día, desgraciadamente, por la presión asistencial y pues sabemos todos, y más en una situación de pandemia y pospandemia, como los médicos pues no hemos tenido el tiempo, es el bien mayor, pero es fundamental la anamnesis, o sea, partiendo del paciente te va a ir contando desde qué momento empezó a estar mal y generalmente si le escuchamos, los pacientes te van dando la clave, ¿no?, en la anamnesis, o sea, eso sería lo fundamental y que aquí en Blue, por supuesto, pues podemos hacerlo, esa buena historia clínica, que es lo que nos va a orientar. Y luego, a más, como se dice, pues efectivamente orientar a pruebas complementarias. Aparte de pues, las pruebas complementarias que todos conocemos, que es quizá lo que nos puede caracterizar, doctor Mera, pues efectivamente, pues en tu caso, como muy bien explicaste en la charla anterior, el orientar muy bien con el tema de los biomarcadores a los pacientes y de alguna manera, pues en mi caso, para el estudio, ¿no?, de ese estado intestinal, para ver cómo podemos recuperar esa salud intestinal, pues disponemos de varios estudios. Partiendo siempre, como digo, de que cada paciente, pues lo más importante siempre es esa anamnesis, eso que nos cuentan, esos síntomas, esa visión general, que el paciente no solo es un intestino, no solo es un pulmón, no, el paciente es un paciente en un contexto con un antes, un durante, en fin. Pues partiendo de eso, ya en el campo mío digestivo, yo diría que pilares importantes pues son un análisis de heces convencional en un primer momento. ¿Por qué? Porque un análisis de heces convencional sí que ya nos va a aportar un pH, una consistencia, una digestión de principios inmediatos, una calprotectina, que es un marcador de inflamación, una sangre oculta en heces, es decir, nos puede dar
una elastasa pancreática. Ya es un análisis de rutina muy sencillo, disponible al alcance de todos los pacientes, que es muy útil. Y luego tenemos el estudio ya más específico, pues, de una permeabilidad intestinal. Hay varios métodos, pero quizá el que utilizamos más y el que tiene, pues, el más fácil es la zonulina. Y, por supuesto, para ya centrarnos, la zonulina, perdón, que nos estudiaría, pues, cómo están esas uniones estrechas, esa permeabilidad. Y luego ya nos iríamos a ese estudio, cómo está ese ecosistema, cómo están esos bichitos, ¿no? ¿Cómo están? Pues nos iríamos a un estudio de microbiota, un estudio metagenómico. Aquí quiero decir que el estudio de la microbiota hace de 5 años ahora pues ha cambiado muchísimo técnicamente y todo lo que queda por cambiar. Es un campo que está en pleno auge, en pleno desarrollo y que efectivamente hay que tener cautela en el sentido que os voy a comentar, pues que los estudios metagenómicos nos aportan muchísima información y es muy importante, pues, no perder la perspectiva del paciente y luego sabiendo, pues, lo que hay a día de hoy, la aplicabilidad clínica, porque efectivamente, como tú sabes, a día de hoy tenemos muchas veces mucha información de un estudio, pero lo que conocemos de evidencia científica de aplicabilidad es una parte y lo que hay comercializado que el paciente puede tratarse es, o sea, tenemos esas limitaciones, ¿no? Entonces es importante contar con esas limitaciones, pero en principio, pues esas son las herramientas pues que disponemos y que el paciente claramente se va a beneficiar. Como bien decía la doctora García, ¿no? Es hacer una fotografía muy personalizada de nuestro paciente, ¿no? Con los biomarcadores somos capaces de hacer un estudio biológico de ese daño del COVID persistente, ¿no? En el cual miramos sobre todo esa alteración que existe de las barreras, permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permeabilidad de la barrera intestinal, de esa permeabilidad intestinal, de esa barrera alveolo-capilar, y hacemos una fotografía justamente de ese daño para ser más precisos a la hora de poder darle un tratamiento lo más adecuado posible a nuestro paciente. Como bien dice la doctora, ecosistema es una palabra que he utilizado que me gusta mucho. Ecosistema, muy bien. Hay palabras que están utilizando que me parecen súper buenas, como salud intestinal, ecosistema. Y como ya bien sabe, ¿no? Que somos nuestras bacterias y nuestras circunstancias, ¿no? Como ustedes han dicho, ¿no? Que entonces en nuestra microbiota, nuestra salud intestinal, depende de cómo vivamos, depende de cómo comamos, depende de cómo el estrés que tengamos, nuestros trabajos, nuestros horarios, de cómo durmamos, ¿sí? Efectivamente, eso es, efectivamente. Yo siempre les digo a los pacientes que al final lo que efectivamente, o sea, la modulación de nuestra microbiota depende de cómo sea nuestra vida y efectivamente depende, ya se sabe, pues desde que venimos condicionados, por supuesto, desde intraútero, pero viene condicionado también de cómo sea nuestra forma de nacer, no es lo mismo parto vaginal que por cesárea, viene condicionado del tipo de alimentación, lactancia materna o artificial, de las circunstancias, si hemos necesitado antibióticos a veces en el momento del parto o desde pequeñitos. Muchos pacientes se agobian mucho porque han recibido mucho fármaco, mucho antibiótico y yo siempre les digo, bueno, efectivamente es que hay circunstancias que uno tiene que recibir un antibiótico por riesgo-beneficio, pero podemos hacer muchísimas más cosas que nos beneficien a nuestra microbiota y sobre todo también podemos minimizar los daños, ¿no? de los tratamientos. Y en manos pues expertas y con profesionales pues conocedores del tema, esto se puede llevar a cabo. Y efectivamente pues nuestra microbiota se modula. El principal modulador es la alimentación, de ahí lo importante que es. Y aquí en los pacientes, bueno, pues que desgraciadamente se han quedado con muchos síntomas en long COVID, como decía la doctora Azcoitia, ¿no? Lo mejor que pueden hacer es
dejar de ser pacientes, ¿no?, pasivos, que muchas veces somos en el sentido de solo recibir tratamientos, sino coger un poquito esa batuta y decir, no, yo voy a ser activo, ¿qué puedo hacer por mi microbiota? Pues cuidarme con la alimentación, moverme en las medidas que sabemos que hay pacientes que obviamente no pueden, pero dentro, pues en ejercicio físico, con la gestión pues del estrés, en la medida de lo posible hay muchísimas técnicas, terapias alternativas. Yo siempre lo digo, el quedar una tarde con unos amigos y reírte tiene unos beneficios, o sea, hay estudios que demuestran eso, los beneficios no solo a nivel de la microbiota, liberación de endorfinas, porque somos seres sociales por naturaleza y necesitamos, entonces, no hace falta para gestionar el estrés, que está fenomenal las técnicas de relajación, pero un poco también volver, ¿no?, a recuperar pues esos hábitos saludables que parece que las prisas de este siglo XXI pues hace que perdamos, ¿no? Que perdamos, exacto. La verdad es que la referencia a la doctora Azcoitia ha sido súper acertada, ¿no? Nosotros la trabajamos en conjunto, compartís pacientes, sois miembros de la unidad, ¿no? Algún paciente también compartimos, o sea que realmente vemos como un todo, ¿no? El paciente al final es un todo, ¿no? Y como bien decías, ¿no?, la salud intestinal se basa en empoderar al paciente, ¿no? Un poco en empoderar al paciente, ser capaz de saber que tiene capacidad de poder modular esa microbiota a través de la alimentación, evidentemente, y luego a través de herramientas que desde un punto de vista profesional, ¿no?, experto como tú, ¿no?, o de tu equipo, ¿no?, les podéis indicar al paciente para mejorar esa alteración, esa permeabilidad, ¿no?, que observamos en nuestros pacientes cuando los estudiamos, ¿no? Vemos alteraciones disbióticas, ¿no?, sobrecrecimientos bacterianos, ¿no?, una disfunción, ¿no?, dijéramos un ecosistema, como tú bien decías, un sistema no apropiado, ¿no?, que hace que tu sistema inmune pues, esté más debilitado, que no puedas luego combatir, ¿no?, a esa probable persistencia viral que ha quedado, que en algunos casos ya se ha evidenciado, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente? Una vez que ya diagnosticamos este paciente tiene una disbiosis, tiene una salud intestinal alterada, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le podemos ofrecer? Bueno, pues yo creo, doctor Mera, que lo más importante es eso, es primero darle una buena información, que a veces efectivamente pues estamos también en el siglo de la información y de la desinformación también, ¿no? Porque en este contexto que vemos, ¿no?, de pacientes que llevan mucho tiempo no encontrándose bien, que muchas veces pues buscan, van viendo, y es verdad que a veces la desinformación y el realizar tratamientos inoportunos pues tienen luego unas consecuencias nefastas. Entonces, lo primero, yo creo, en base a la evidencia científica, en base a los resultados obtenidos, informar de cuáles pueden ser los pilares, ¿no?, para, igual que a través del COVID, ¿no?, pues ha perdido el paciente la salud a distintos niveles, pues vamos a ir un poquito buscando esa fisiopatología, nos vamos a ir a las fuentes dañadas, ¿vale? Pues efectivamente, pues a través de recuperar esa salud intestinal, en la medida que podemos recuperar esa salud intestinal tratando esa disbiosis, con los pilares, como he dicho, fundamentales: nutrición a través de suplementos o a veces farmacológicamente, recuperando también ese nivel 2, ¿no? Y por tanto, al mejorando la salud intestinal hay una repercusión en el sistema inmune, pero o sea, va juntamente, ¿no? Y un poco volver, lo que hablaba, ¿no?, de volver buscando esa fisiopatología donde está dañada, desde ahí, pues volver a ese proceso de recuperación de la salud, que es verdad que en algunos casos pues es a veces un proceso un poquito más lento, pero que, bueno, que lo vemos todos los días, como a través de estos pilares hay una recuperación clarísima de la salud. Y siempre intentamos además pues minimizar también pues todos los efectos colaterales farmacológicos que haya recibido el paciente. No, está clarísimo. Las pautas que usted está comentando yo creo que son las adecuadas. De hecho, ya existe evidencia científica en el que a través de una modulación adecuada de la
disbiosis del paciente, hay una mejora clínica, no solo de síntomas digestivos, sino también de síntomas neurológicos, cardiovasculares, neuropsiquiátricos, ¿no? El concepto de psicobiótico, por ejemplo, ¿no? Doctora, el concepto de psicobiótico tan importante, ¿no? Hoy en día, ¿no? Cómo estamos en una era de mirar la medicina desde otro punto de vista, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? De mirarla desde otro punto de vista, un poco acercándonos más a una manera más natural o dijéramos, más con un poquito más cariño, ¿no? Con nuestro ser, ¿no? Mirar hacia nosotros, intentar ser de una manera más natural, volver a recuperar esa salud que ya se perdió, ¿no? Y reforzar. Si quisiera dar una última anotación a nuestros pacientes antes de acabar, la verdad es que la conversación ha sido increíble. Bueno, yo al hilo de lo que me comentabas, sí que estaba pensando, digo, qué curioso que hoy en día la medicina nos permite ir, ¿no? A lo microscópico, perdón, al mundo microscópico, a los biomarcadores, a la microbiota, a lo que a los ojos macroscópicos no vemos, ¿no? Con las pruebas convencionales. Y es curioso cómo ese volver a lo pequeñito, a lo diminuto, a lo celular, nos ha llevado a volver un poquito a recuperar la salud a través de nuestras raíces y de lo más natural, como es recuperar nuestra salud intestinal a través de la nutrición, a través de una vida saludable, a través de una buena gestión de estrés, a través... por tanto, a mí es verdad que digo que qué bonito que lo científico nos lleva a lo microscópico, a lo natural y a lo lógico y a lo que han venido haciendo nuestros antepasados y que desgraciadamente hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese cambio de chip en los médicos actuales, ¿no? De recuperar eso. Y yo creo que es el camino para nuestros pacientes, para todos los pacientes que lamentablemente después de esta pandemia pues se han visto dañada su salud, pero yo creo que sobre todo quedarnos con un mensaje de esperanza, decir, hay formas, se puede recuperar la salud, hay que coger un poquito el protagonismo tiene que volverlo a coger el paciente, le tenemos que dar las herramientas para que se sienta seguro, para que sepa que él poniendo que nosotros vamos a acompañarle y a estar en todo el proceso, pero que necesitamos de su parte para este proceso de sanación y que se puede y que a por ello y que aquí estamos pues para acompañarles, para dar lo mejor de nosotros y para ver su recuperación, que es lo que más nos puede llenar y gustar, es que entre un paciente y que diga que se encuentra bien. O sea, es que eso es lo máximo. No hay, yo siempre lo digo, yo soy médico por esto, si es que no hay nada que pague eso, ¿no? El ver la recuperación de la salud de un paciente.